Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan hoy en las Market Sessions del BAM 2024. Encuentros entre profesionales de alto nivel que también vamos a tener en este podcast grabado en vivo. Es un espacio diseñado para conocer de primera mano nuevas tendencias del mercado audiovisual, escuchar conversaciones informadas sobre temas coyunturales de la región y acercarse a inquietudes singulares sobre el cine contemporáneo. Nosotros somos Gente que hace cine, un podcast que nace en 2018, precisamente como parte de las ideas que se gestan en un mercado como el Bogotá Audiovisual Market. Nacimos como un podcast y poco a poco nos hemos convertido en un espacio no solo para la conversación sobre el cine y el audiovisual, sino para la memoria de las voces de quienes crean historias y en un catálogo de conversaciones también valiosas para que otros y otras puedan aprender de cine y audiovisual como más nos gusta, conversando. Este espacio es posible, por supuesto, a Proimágenes Colombia, al BAM, pero también a la alianza que Gente que hace cine hace con Unisabana Radio y la Facultad de Comunicación Social y la carrera de Periodismo en la Universidad de La Sabana. Este contenido llega a ti también gracias al patrocinio de empresas muy chéveres que quieren que estas conversaciones lleguen a ti para que aprendamos juntos. Telar de Cine, casa de producción y distribución cinematográfica comprometida con la creación de nuevas narrativas de ficción y no ficción, el cuidado de las personas involucradas en los procesos creativos y la formación de profesionales integrales en las industrias creativas. Dan Mura, empresa de diseño sonoro, postproducción de sonido para cine, audiovisual y podcast, así como experiencias de audio 3D. Te dejamos también sus enlaces en la descripción del episodio. Tercer episodio grabado aquí en el BAM 2024 contigo escuchando del otro lado y un público maravilloso que nos acompaña con un aplauso que arranca aquí. En los últimos meses, la industria global ha sido testigo y se ha solidarizado con las manifestaciones de delegaciones argentinas en diversos mercados y festivales de cine. En conversación con el productor colombiano Federico Durán, quien ha coproducido varias de sus películas con Argentina, 3 reconocidos productores de este país hablarán de la situación del INCA, el Fondo Nacional de las Artes y el Festival de Mar del Plata. Entre otros escenarios, proyectos e instituciones que han posibilitado la existencia de un cine argentino sólido y reconocido, pero que hoy ven amenazada su continuidad por los proyectos políticos del gobierno actual. Encontramos aquí en la mesa a Roxana Ramos, socia fundadora en Áramos Cine. Entre sus producciones, Cuando acecha la maldad, Desperté con un sueño, Nuestra parte de mundo. También nos encontramos con Paula Singerman de Maravilla Cine y entre sus producciones Aullido de invierno, El villano, Errante, Amando a Marta, El ruido de tiempo. Y también a nuestra derecha en la mesa, Santiago Galelli, fundador y productor de Rey Pictures. Entre estas producciones, Los Colonos, El rapto, Alien 089, Manto de gemas, El prófugo, Sama, de Lucrecia Martel. Y vamos a tener un moderador muy especial, Federico Durán, socio fundador de Rayuela Films. Y entre estas producciones, Mil colmillos, Rebelión, La mujer de los 7 nombres, El páramo, entre otras. Así que aquí los dejo con nuestro moderador, Federico Durán. Bueno, buenas tardes. Qué chévere estar aquí con colegas de ese país tan querido que es Argentina y que de verdad yo creo que la cinematografía latinoamericana y la cinematografía colombiana sobre todo le debe muchísimo a la industria audiovisual argentina. Creo que Argentina ha sido uno de los faros que ha ayudado a generar una idea de un cine latinoamericano y de la posibilidad de realmente pensar en coproducciones y de que el cine viaje y salga de los países antes de existir, antes de ser películas, desde los proyectos y desde la lógica de cómo producirlos. Me encantaría que cada uno de ustedes cuente un poco como algo, una semilla de por qué decidieron llegar al audiovisual, porque yo creo que en los momentos de crisis, es innegable que estamos en un momento de crisis en Argentina, es importante pensar en cuál fue esa semilla, ese motor que nos llevó a
a sentarnos, a decidir hacer cine, a hacer películas y a soñar en esto. Entonces, comencemos con Paula. Bueno, buenos días a todos. Lo mío fue bastante particular. Yo estudiaba antropología, era fanática de Leonardo Fabio y un compañero me dijo, ahí enfrente es la oficina de Leonardo Fabio. Toqué el timbre, me atendió un asistente, que es Javier Leoz, un gran amigo y productor también, y me dijo, ¿qué sabes hacer? Nada, me estoy por recibir de antropóloga, pero soy fanática de Fabio. Y a la semana me llamó y bueno, aquí estoy, nunca más paré. Y sí hay algo interesante que quiero decir, que ayer escuché a Agustina Charino decir, amo lo que hago. Amo lo que hago, igual que Agustina dijo ayer. Buenísimo, buenísimo. Me encantó escucharte, Paula. Yo también amo lo que hago, está bueno recordarlo. Justo hoy a la mañana, hace un ratito hicimos el Company Focus de Rey, donde algunas de las personas que están aquí estaban presentes y conté un poco los orígenes de nuestra productora, que surgió como un proyecto casi de amor al cine, y al menos yo me acerqué al cine no desde otra área. A mis 17 años empecé a estudiar cine, becado en la Universidad del Cine, y mi acercamiento tenía que ver con que lo que más me gustaba era ver películas. Me acuerdo que el día que le conté a mi mamá que iba a estudiar cine se puso a llorar. Y entonces desde ahí fue todo mejor. No, pienso que está bueno eso que decís. Al menos nosotros en Rey tratamos de, como usando una metáfora futbolera pertinente al día de hoy, donde hoy Colombia va a jugar con Uruguay, parar la pelota y pensar en lo que estamos haciendo, mantener un pensamiento estratégico, y a veces esa estrategia también es emocional. Digo, si esto que hacemos es tóxico o al revés, o nos hace bien. Yo creo que tenemos un trabajo donde se tocan los límites todo el tiempo, donde nuestro insumo emocional, el espacio personal que disponemos para alojar los problemas que hay detrás de una película, los problemas que tiene un director, una directora, es inmenso, y eso puede ser destructivo si no lo gestionamos bien, con sabiduría, con serenidad, poniendo en perspectiva las cosas. Claramente ninguno de nosotros se hizo rico haciendo películas, no importa lo bien o lo mal que nos vaya. Un productor argentino, con suerte, pues conoce el alivio, nunca el éxito. Así que, pero sí creo que es un trabajo muy divertido, porque nos acerca a experiencias siempre renovadoras. Al menos a mí me hizo conocer personas, me hizo conocer lugares que jamás hubieran tenido que ver con la vida que hubiera tenido si no habría estudiado cine. Conjugué mal, creo, pero bueno. Así que de mi parte muy contento de seguir haciendo cine contra viento y marea. Buenísimo. Ro. Bueno, en mi caso, pocas veces me pregunto cómo empecé, pero sí es cierto que siempre recuerdo una imagen cuando tenía 10, 11 años en San Telmo. Para los que conocen Buenos Aires, es un barrio así de callecitas antiguas, y me acuerdo que tenía eso, 10, 11 años, y ver un rodaje nocturno, y fue eso como mágico. Miré esa y dije, yo quiero hacer esto. Y después, por supuesto era muy chiquita, pero esa imagen estuvo siempre presente. Y entonces, bueno, empecé a estudiar comunicación, soy licenciada en comunicación social, pero bueno, la verdad que la comunicación social no me llevaba a esa imagen de un rodaje nocturno. Entonces, después de estudiar comunicación social y todas las teorías que llevan que van en esa carrera, sí me acerqué a estudiar cine. Y tuve mi primer rodaje nocturno y en San Telmo. Bueno, y a partir de ahí, bueno, sí pasé por todos los lugares, sí empecé desde asistente de producción y antes meritorio, y pasé por todos los lugares hasta asistente de dirección, para saber por siempre que mi lugar es la producción, es el trabajo. Como ayer había un cóctel donde nos habían puesto un logo que éramos constructores, y teníamos que encontrarnos con soñadores acá en el BAM, y me encanta la de construir, la de acompañar sueños, la de buscar el guión, encontrarlo, trabajarlo con el director y que se plasme en una película, y bueno, y ahí todo lo que es la distribución. Yo también amo, me sumo a lo que dice esta mesa, amo lo que hago. Es impensable que yo pueda hacer otra cosa. Así como siempre supe que no era dirección, sino ese constructor. Genial. También soñamos. Y también soñamos. Nos disminuye un poco. Por supuesto. Sí, sí,
un productor es muy creativo y está obligado a ser muy creativo de maneras insospechadas y de maneras que probablemente es difícil a veces para muchas personas entender por qué eso es creativo. Y creo que precisamente es muy creativo porque cuando a ti alguien se te acerca y te dice, tengo un guión, miles de personas tienen un guión y lamentablemente es papel con tinta. Puede contener historias increíbles, pero del guión a la pantalla, a la película, hay un ingrediente de creatividad de cómo llevo esto, cómo hago para que esto se convierta en una película, un documental, un largo de ficción o una serie o el producto audiovisual que queramos. Uh-huh. Y esa creatividad nos pone en lugares comunes que conocemos y que son los que nos traen a esta mesa, que están en crisis. Aplico al fondo. Llámese el Inca, el FDC, Ibermedia, hay muchos fondos. Pero nos lleva a muchos otros lugares. Creo que ninguno de esta mesa es monodependiente de un fondo. No creo que estaríamos acá. Hablaba con alguien hace un par de días que las plataformas impusieron una cosa que afortunadamente está pasando, que fue esta fiebre de los originals. Y entonces de repente había productores que tú les decías, ¿qué has hecho? No, hice un original con cualquiera, Netflix o Amazon. Dices, bueno, soy productor. ¿Cómo hiciste? No, hice un pitch y me lo compraron. Bueno, pero eso no es producir. O sea, creo que los que producimos sabemos que producir es mucho más que presentar una película, que te la prueben y te den el dinero. Eso es una gran labor de crear un proyecto, un gran dossier, pero no tiene más mérito que ese. ¿Cómo se plantean ustedes en este momento, cómo está la Argentina, cómo está Latinoamérica, Iberoamérica, porque además todos ustedes han cruzado todas las fronteras, cómo se plantean hacer una película hoy en día? Creo que tocaste un montón de temas, va a costar, pero están buenos los disparadores. Creo que empezando por este espacio, da un poco la pauta y escuchando a mis compañeros y como que casi me emociona sentir que tenemos esta energía y que estos espacios además son excelentes catalizadores. Yo diría que yo no parto de un guión, parto de muchos más elementos y que para mí el guión es casi el final, si querés, de empezar. O sea, para mí el guión es a donde tengo que llegar y todo lo construimos desde mucho antes y estos espacios son un poco donde uno crea estas alianzas, madura esos proyectos, arranca de muchas herramientas y bueno, creo que hay algo también y un poco tocando el tema del Inca, que el Inca ha sido un espacio creador de oportunidades, o sea, muchísima gente soñó un día hacer una película y el Inca fue una posibilidad. Entonces, desde ese lugar, creo que uno lo que hace es ir uniendo esas herramientas. Creo que gran parte del potencial audiovisual argentino tiene que ver también con no haberse quedado con el Inca, sino estar buscando, haciendo crecer y además legitimando estos proyectos, porque no alcanza que a nosotros nos guste nuestro guión, ese guión tiene que pasar curadurías, selecciones, o sea, en nuestros casos no nos conformamos ni siquiera con que nos guste a nosotros, sino que yo también necesito que ese guión sea legitimado en otro espacio. Y simplemente para tocar el tema de plataformas, que me parece un tema polémico, que escuché demasiadas veces desde que llegué hace un día, pero parece que pasó un mes, pero escuché demasiadas veces decir, ¿y por qué no hacen películas para plataformas? Y yo quiero responder a eso que creo que la plataforma se volvió un lugar donde llegan las películas y que el original puede llegar a ser un diseño de un productor, pero no es el corazón de la película que el director soñó. Y está perfecto que haya productores que diseñen cine, y está perfecto que el algoritmo te ofrezca cine, y está perfecto que veas Netflix las veces que quieras, y además sería genial que Netflix se pueble de películas geniales,
Pero nuestro trabajo creo que es un poco más acompañar una idea, acompañar un concepto, querer ese animalito que va a crecer, rezar que a las plataformas les guste, pero nunca empezar al revés, por lo menos mi caso. Súper estimulante el debate. Yo un poco reviso de dónde venimos y dónde parece que estábamos hasta hace un rato, hasta diciembre del año pasado, y pienso también que es indudable que todos nosotros y nosotras, a partir de la pandemia en concreto, vimos la aceleración de un proceso que venía dándose y que nos ponía a nosotros como productores en un lugar diferente, incómodo, que esto también, no sé qué piensan ustedes, pero para mí tiene que ver con de dónde venimos, de un contexto histórico, digamos. Nosotros, por ejemplo, fundamos Rey hace 15 años en el marco de una ley de cine muy destacada dentro de Latinoamérica, donde una chica sin recursos de Salta podía hacer una película, que no es la realidad de otros países de Latinoamérica, donde en general los vicios de clase o de acceso al cine están mucho más marcados, y con todo lo que tenemos para aprender y para mejorar en Argentina, donde había una base de convenios bilaterales que permitían este régimen de la coproducción, que tampoco es algo que existió siempre, que es algo que permite que una película sea reconocida nacional en más de un país y acceder a financiación pública y a ser considerado un bien cultural de allí en varios lugares. Y traccionamos también sobre una tradición cinematográfica como la Argentina, que dio un montón de exponentes. Fue uno de los primeros países que tuvo cine, tuvo Leonardo Fabio, tuvo películas ganadoras del Oscar, digamos. Y lo menciono porque creo que está bueno registrar cuáles eran los productores que poblaban ese sistema. Y la verdad es que nosotros como productores estábamos acostumbrados a ser dueños de nuestro fracaso y de nuestro éxito. Éramos responsables, titulares de los derechos, definíamos un montón de cuestiones, y a raíz del advenimiento definitivo y del desembarco tan agresivo de las plataformas a partir de la pandemia en nuestra región, bueno, nos vimos más superpuestos a un esquema que por ahí a alguien que viene del mercado norteamericano no le resulta tan extraño, donde un productor, bueno, es más una persona contratada, que tiene cierta responsabilidad artística, pero hasta cierto punto. La verdad es que en el ámbito desregulado de las plataformas en la región, no es raro que nosotros generemos proyectos de cero, los desarrollemos con una idea y finalmente cobremos un fee y no seamos los dueños de esa película, no sepamos ni cuándo se estrena, perdamos contacto mismo con ejecutivos que a veces rotan dentro de las plataformas porque ni siquiera es que se mantienen los interlocutores, y quizás la persona que queda a cargo del destino de esa obra ni siquiera entiende bien por qué la está haciendo, porque también... Nada, las plataformas son algo que existe, que tienen un poder de fuego interesante, y que tienen una línea editorial que hoy es una, que ayer fue otra y que mañana puede ser otra. Pero lo que me parece que nos lleva a pensar esto es, bueno, ¿cuál es nuestro lugar como productores? ¿Qué tipo de cine estamos haciendo? ¿Y qué lugar estamos dejando para nosotros mismos en un esquema donde las plataformas también ya empezaron a dar el salto y el acceso al talento es directo? O sea, lo que tratan es de asegurarse ya los directores, los actores. La verdad que nosotros fuimos uberizados, o sea, si no nos resistimos terminamos siendo proveedores de un servicio, cuando en realidad lo que hacemos muchas veces es la chispa creativa que lo motiva. A veces no, a veces, y está todo perfecto, pero me parece que justamente los productores en quienes nosotros, los colegas, vemos un valor agregado son los que imprimen una impronta diferente, los que acompañan de otra manera esos proyectos. Y la verdad es que en las experiencias de todos, que pueden ser normales, malas, buenas o muy buenas con las plataformas, no hay forma de que eso no se diluya, de que esa cadena de responsabilidades no quede enturbiada por una lógica que es corporativa y que es diferente, y que, bueno, que da como resultado otro tipo de ecosistema. Y en este sentido, vos hablas del Inca, y a mí me parece que el Inca tiene muchos problemas, pero ha sido una herramienta fundamental de los últimos 30 años para la Argentina, que ha permitido que exista un tipo de cine que no tiene por qué interesarle a las plataformas, que no tiene por qué hacer ese recorrido comercial, pero que es muy valioso, que muchas veces es la puerta de entrada para realizadores que después sí terminan teniendo una carrera profesional vinculada a las plataformas, y que defiende una idea
que a veces, para mí falsamente, se opone en una dicotomía a lo que es el desarrollo de la industria, que es la de, bueno, una soberanía audiovisual o una tradición cinematográfica, un ecosistema creativo genuino. Porque es cierto, desde la pandemia empezó a pasar, a nosotros nos pasó en Argentina, que bueno, una especie de primavera donde había empleo pleno del equipo técnico, o sea, era difícil conseguir equipos, ni hablar si no eras de Buenos Aires, un montón de productoras se quedaron muy complicadas para poder filmar sus películas porque con el Inca no alcanzaba, las plataformas habían elegido con quiénes trabajar, los valores del sindicato iban por un camino que tenía que ver con esa ocupación plena y dejaban afuera las películas que tenían que encontrar otra forma de existir. Y bueno, y también se dio pie a un montón de proyectos muy interesantes, pero que ponían en escena el acervo cultural argentino más íntimo, no sé, Maradona, Fito Páez, no sé, un montón de nombres, y que al final era un copyright norteamericano y no entendías muy bien quién lo había hecho, ni bueno, y los recorridos eran diferentes y tenían que ver con el peso específico de un director, de una productora, con una discusión comercial que podía dar y que no era la misma la que podía dar Santiago Mitre y Axel Kuchevaski, que la que podía dar otro proyecto. Y eso para mí precariza un poco la mirada que tenemos sobre nuestro cine. Entonces, ahora bien, no quiero acaparar la palabra, abro el micrófono, pero pienso en ese esquema que implica este nuevo gobierno. Me parece que es una aparición sobre un contexto muy delicado donde el Inca como herramienta industrial se depreció sistemáticamente hace 5 años hasta hoy, a lo largo de 2 gobiernos o 3. Y donde necesariamente hay una escala de cine que era bastante específica del cine argentino, que se vio directamente amenazada y que perdió autonomía y que dependió de un insumo de creatividad irrepetible de un montón de productores, directores e iniciadores creativos que encontraron la vuelta de poder levantar más que los, no sé, ¿cuánto da hoy el Inca? $70.000, $80.000. Mi primera película era una ópera prima, un concurso de ópera prima, y eran 240.000. Y ni hablar que aparte los costes en dólares en Argentina solo subieron. Con lo cual la participación del Estado en financiación directa en una película promedia se redujo muchísimo. Y la caja completa del Inca, que teóricamente estaría siendo ahorrada en este momento, no llega a $12 millones. Cuando ya ha sido demostrado que ese no es el problema. Que ese no es el problema y que es una actividad económica que genera valor agregado. Es el caso de Colombia, que frecuenta el de Colombia, el de Uruguay, cinematografías que invocamos constantemente para mostrar que una política de tax rebate o de cash rebate o de estímulos fiscales trae más dinero de la que cuesta, genera valor agregado, produce industria, derrama económicamente sobre otros sectores, viaja, produce marca país. Perdón, y una cosa que quiero agregar, porque estamos en Colombia, es que, y quizás no todos lo sepan, el Inca, digamos, en su sistema original, que no es el que tenemos ahora, porque ahora no sabemos bien, todavía tenemos una incógnita de cuál va a ser nuestro nuevo sistema, pero en el sistema que tuvimos hasta ahora, que fue muy virtuoso, no solamente apoya cine argentino, sino que le puede dar a una película extranjera la misma cantidad que a una película argentina. No discrimina si sos minoritario o sos mayoritario. Y eso nos generó a los productores una enorme voluntad de la coproducción. O sea, todos nosotros coproducimos como minoritarios y de la misma manera que nosotros nos apoyamos en otros territorios para fortalecer nuestros proyectos, hemos abrazado proyectos de otros países y hemos hecho posibles proyectos de otros países porque, no sé, Bolivia, Perú, digamos, algunos institutos de cine que tienen una estructura mucho más frágil o que dan 2 minoritarias por año, en Argentina encuentran la posibilidad de viabilizar una película en términos realizativos bastante interesantes. Entonces, la verdad es que fue un poco un faro esto, que a los productores interesados en la cinematografía, no solo nuestra, sino un poco hacer crecer toda otra forma de cine, Argentina fue un buen espacio. Sí, no, eso es fundamental, lo decía acá, pero lo reitero. Argentina ha sido un faro a nivel Latinoamérica, pero además no solo un tema de financiación del Inca, que es muy importante porque hace posible hacer las películas, pero recuerdo que cuando teníamos, creo que fue con Alias María, que la teníamos en Cannes, me enorgulleció muchísimo llegar al stand de Argentina y ver el póster de Alias María. Yo decía, o sea,
el Stan argentino tiene una película colombo-argentina ahí pegada. Yo decía, eso es lo que debe ser la semilla de esa coproducción. Roxana, ¿y tú? Creo que tu pregunta de recién fue más que bien contestada por mis colegas. Creo que hemos explorado grandes temas, ya sea el mundo de las plataformas. Yo descreo muchísimo en las plataformas. Creo que como productores no podemos estar en función de, a ver, ahora, porque vienen a veces directores, bueno, yo creo que ahora Netflix está buscando, olvidad, o sea, no sabemos lo que está buscando. Odiaban el terror hasta hace una semana, ahora aman el terror, o sea, es imposible. Entonces, eso no. Sí creo que, como dijimos en las bases de esta charla, amamos lo que hacemos. Creo que como amamos lo que hacemos, vamos a sobrevivir a este momento crítico que se está viviendo. Es un momento de reinventarse, como productores. Creo que sabemos reinventarse, pensar otras lógicas. Como decía acá Santi, la primer crisis creo que tuvimos los productores es con la pandemia y es con el mundo de las plataformas. Hoy vamos teniendo cada vez otras problemáticas. La inteligencia artificial es un problema que vamos a tener que enfrentar los productores también. Entonces, es un momento donde es para hacer un paréntesis, reflexionar, pensar cómo damos vuelta a esta situación. Creo que lo que está pasando hoy en Argentina no es algo que no le haya pasado a Colombia, cuando las plataformas vinieron y destrozaron un mercado en el cual era imposible pagar los cachets cuando hacías una película independiente. Eso se va limpiando, se va pulverizando, se va reinventando. Creo que estamos en ese momento. Como para un poco también sintetizar, que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijeron los compañeros acá. Sí, yo retomo un poco una parte de lo que decía Santiago acerca de alguna manera hay nombres, hay carreras que una vez que se disparan, si no está el Inca van a encontrar una plataforma, si no está la plataforma van a producir en otro país, o sea, es un talento comprobado, sea en dirección, en guión, incluso en producción, y van a poder hacer cosas. Pero claramente una cosa que hace el Inca, yo hablo en presente, perdón, soy colombiano y me reservo la posición de decir el Inca, como el FS, como otros fondos, apoya óperas primas, apoya cinematografías arriesgadas en regiones, personas que están haciendo apuestas que probablemente son películas que uno dice no va a tener en sí esta película un eco en el mundo, pero puede que le abra la puerta en una segunda película, o que la gente que forma parte de esta experiencia en esta región después genere otros proyectos. Eso es algo que tiene una vocación que es muy difícil de reemplazar si no es con una visión estatal, porque claramente un privado tiene un ánimo de lucro que le va a impedir invertir en este tipo de cosas. Y lo hemos vivido en Latinoamérica. Creo que ustedes un poco menos, por lo menos en los años recientes, pero todos en Latinoamérica hemos vivido momentos en donde decimos, claro, o sea, la gente que ya la logró va a seguir de alguna forma flotando, pero en la medida que el agua baja, es muy difícil que estas cinematografías y estas nuevas carreras tengan aire. ¿Hay algo en este momento en Argentina que pueda ser un sustento? ¿Cortos, desarrollos? No, te quiero hacer solo una salvedad que me gusta mucho hacerla, que no es una crítica, pero no es que el Inca apoya. Un montón de productores y directores argentinos generan unos proyectos, se presentan al Inca y el Inca recibe una enorme cantidad de caudal creativo que es inevitable que sea apoyado.
Entonces, Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Muy de bien. alguna manera, ese capital no lo vamos a perder. Ese capital es una energía que además, por suerte, tantos años de Inca dejó sembrado tanto por florecer y tanto florecido, porque nadie puede negar, y no es porque yo además quiero mucho a mi país, pero creo que hemos demostrado también la calidad del cine que hacemos. Y creo que es técnico, creativo, productivo, digamos, y creo que eso es muy difícil de aniquilar. Yo creo que eso es muy poderoso. Entonces tengo la sensación de que de la misma manera que el Inca se creó por una ley, pero esa ley se pobló. Si esa ley no hubiera creado un montón de, digamos, semillas que florecían, probablemente no hubiéramos crecido lo que crecimos. Entonces le tengo muchísima confianza a eso, sobre todo. Buenísimo. Roxana, ¿tú qué piensas? No, a mí me quedó una cosita pendiente de decir con respecto a la pregunta anterior, que es, porque digo, no se olvidemos que acá nos está escuchando gente, estudiantes de cine. Creo que ahí el espacio del fomento que realmente hace el Estado, hace el Inca y como se llamen acá en sus mil maneras, por imágenes. Bueno, sí creo que es imposible sin un fomento, que aquel estudiante que nos está escuchando o quienes están empezando a trabajar en es imposible hacer algo sin esa ayuda, ¿no? Y también nosotros tuvimos muchos años de hacerlo casi algo común, la ayuda por esta ley que tuvimos, que ahora también la pone en suspenso, esta nueva gestión. Pone en suspenso no la ley, sino la posibilidad de presentar proyectos, ¿no? Y ahí es donde empiezan los espacios de reflexión. Y ahí también, como siento que hay un montón de gente que nos está escuchando, sí creo que no hagamos estos fomentos que hay hoy, que no los hagamos como, bueno, algo común, esto ya está, esto no lo vamos a perder. Sí, se pierde, en un momento se pierde, en un momento se pone en suspenso. Cuando yo veo en este edificio donde se está produciendo el BAM, la cantidad de trabajo en función a que exista y que haya cine y que haya series, es un montón. Y eso, si no lo defendemos, si no lo apoyamos, es verdad que un día puede no estar. Hoy en Argentina está en suspenso, ¿no? Y es muy importante salir y defenderlo y no lo hagamos como algo común. De repente nosotros estábamos acostumbrados a que la ley no se podía poner en suspenso y vienen personas y la ponen, ¿no? Es como eso. Muy, muy importante lo que dices. Yo no puedo evitar pensar en la historia reciente de Colombia. Colombia tuvo un fondo que se llamaba Focine, que fue un fondo con un manejo, digamos, muy distinto al del FDC hoy en día, y que el manejo y muchas decisiones llevaron a que a final de los 80s se acabara con ese fondo. Y recuerdo un argumento de uno de los que tomó la decisión. No eran los del fondo los que decidieron acabar el fondo, por supuesto fue un gobierno neoliberal que llegó y que dijo tiene tanto sentido que Colombia haga cine como que Francia se ponga a cultivar café y exporte café. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Cerremos Focine y ya está. Qué horror. No des ideas. No, pero frente a eso vino un poco más de una década en donde no había una ley de cine, una década en donde hubo un refugio en otras industrias alternas, la televisión, la publicidad, muy esporádicamente una película u otra, pero sobre todo, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en esa década la formación, la cantidad de escuelas, estudiantes, fue algo impresionante, a pesar de que parecía que fuera como una especie de fábrica de botar gente a la nada, ¿no? Y tú decías, porque la gente quería estudiar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? Algo haré.
y se crea el Ministerio de Cultura a final de los 90. A partir de eso surge una pequeña sinergia para lograr crear la Ley de Cine, el FDC, y hemos contado con no solo un fondo que no era robusto al principio, que se empezó a robustecer, sino con una energía de no podemos dejar de ver lo que tenemos atrás. Perdimos un fondo, perdimos la oportunidad de tener un dinero para hacer el cine, para sentirnos que teníamos el derecho de hacer cine. Entonces hoy en día creo que no podemos perder eso y decir, está muy bien que sintamos que la industria colombiana está aquí, pero no podemos olvidarnos de que estuvo muy abajo y que si hay que remangarse y hay que remar y todos tenemos que empujar para un mismo lado, lo hacemos, y cada nuevo gobierno, y a veces más de una vez por gobierno, ponen en riesgo las normas y las leyes de cine, hacen una reforma tributaria y toca salir todo el sector a pelear, a hacer lobby en el Congreso, a hacer un montón de cosas para que no afecten las normas de cine. Entonces, eso es un motor que hay que mantener y estoy totalmente de acuerdo. No se puede dar por sentado que eso está o que eso no va a morir. Totalmente de acuerdo. Igual no nos olvidemos que también el cine tiene toda una vertiente de una cinematografía argentina muy independiente, muy fuera del Inca, que también ha hecho grandes éxitos y que también sigue existiendo, y que muy, como decía Roxana, también tenemos un estudiantado muy activo, y de hecho yo creo que todo eso va a florecer cada vez más, o sea, porque ese formato también lo conocemos y lo hemos transitado con bastante éxito. Buenísimo, sí, para allá iba yo también un poco con un tema que quería tocar. Un productor con el que me encontré en Buenos Aires, en Ventana Sur, y me encuentro en Cannes hace un par de meses, me cuenta de sus experiencias. Creo que hace 4 películas al año, 4 o 5 películas al año, y cuando veo el modelo y me habla del modelo, hace películas de 200, máximo $300,000, películas que se venden todas, que tienen mercado todas, que digamos que es una industria totalmente independiente al apoyo del Estado o al apoyo de cualquier tipo de fondo público. ¿Cómo ven ese tipo de industrias? Tal vez ustedes no están ahí, pero ¿cómo ven ese tipo de industria? ¿Creen que en este momento, porque además tiene un ingrediente importante, todos sabemos que así como ha pasado en Colombia y ha habido oleadas y lo que mencionaba Roxana, que de repente la presión de las plataformas ha hecho que se suban los presupuestos en Colombia, en Argentina tanto las plataformas como los sindicatos y otras cosas han hecho que los costos se subieran en un momento, no sé cómo está ahora. ¿Cómo sienten ustedes este tipo de dinámicas de películas que se empiecen a hacer con bajos y micro presupuestos y todo este tipo de cosas? Yo te puedo responder con una respuesta simple, que es: yo estoy ahora haciendo una película que tiene 4 presupuestos posibles y la voy a hacer en alguno de los 4. Buenísimo. Santiago. Sí, estaba haciendo como un quién es quién mental para tratar de adivinar quién era el productor. Pero no te voy a decir, no sería justo. No llegué al nombre, no, está bien, no me lo digas. Para mí es una mirada delicada de la industria. Creo que es una expresión de esto de filmar a toda costa. Nosotros también tenemos un montón de presupuestos, pero es una muestra flagrante de lo precaria que es la situación hoy, porque también es difícil frenar una película, porque también hay compromisos que uno asume y a veces hay que acomodarse. Y a esta situación de violenta incertidumbre que estamos sufriendo en relación al Inca o a la participación o a qué tipo de cine va a ser posible en la Argentina, se agregan condimentos macroeconómicos que de por sí solo harían difícil cualquier tipo de ejercicio en cuanto a
el tipo de cambio, la inflación. La verdad que es muy complicado cualquier cosa en nuestro país estos últimos tiempos. Y una película es un proceso, un hecho económico, decíamos antes, súper complejo, que involucra una exposición larga en el tiempo, que está lleno de riesgos. Por otro lado, yo pienso en la inversión privada y en cómo la inversión privada se ha sostenido en la Argentina y en muchísimos países. Eso tiene que ver con muchas cosas. Primero, con que nuestra actividad está sumamente controlada, tiene una base legal súper fuerte. Tiene un reporte de costos ejemplar, incomparable a cualquier otra actividad audiovisual. Y tiene un nivel de apalancamiento fundamental que tiene que ver con que incorpora fondos públicos, con que es uno de los pocos negocios donde uno puede poner el 20% y recuperar en primer lugar, por ejemplo, porque el 80% sale de otro tipo de esquemas. Si vos sacás eso y esperás que una película como hecho económico, entendida en términos teóricos, produzca valor, son muy pocas las películas que se pueden sostener, que se pueden defender. Entonces hay una lógica un poco literal / liberal de, bueno, júntenla, si les va tan bien, si es tan bueno el cine argentino, ¿por qué no consiguen la plata y la devuelven? Que para mí es equivocada, o es una mirada muy sesgada sobre una actividad que es compleja, que tiene un montón de valores agregados de distinto tipo, que produce otro tipo de cosas, no solamente hechos ganancia. Y que desde ese punto de vista, no sé, yo desconfío de qué tipo de industria se puede sostener si esas son las únicas películas que tienen un espacio. Seguramente haya algunos proyectos, también van a tener un tamaño, digo, van a ser hechos de determinada manera, seguramente en condiciones donde si no pasa nada está todo bien, pero donde hay un problema en rodaje, no sé cuántas de esas personas están aseguradas, tienen RT. Digamos, me parece que todos los que estamos sentados en esta mesa creemos en una industria regulada, donde en primer lugar no está el margen de ganancia de empresarios, sino está la seguridad de los trabajadores y el resultado artístico. La verdad que creo que eso es una constante que también se da en el grueso de las empresas que operan en la Argentina y en Latinoamérica. No es una actividad con un margen de rentabilidad como otras actividades hay, que justifique vale todo. Nosotros lo que tratamos es de salir airoso, de terminar la película, de que esté buena, que nadie se lastime. La Argentina está retrocediendo hoy de un índice que nos había costado muchísimo sostener, que es el del casi 100% de trabajo registrado en el audiovisual, en una economía completamente suboficial, donde el grueso de la gente está subempleada o depende de economías precarias. La actividad del cine está completamente regulada. Y eso no tenía que ver con que tenía plata del Inca, tenía que ver con un desarrollo de años de interlocución con los gremios, que son todos temas que hoy se vuelven muy actuales, porque esto en el caso argentino es evidente, pero es algo que se está dando en muchos lugares del mundo. La actividad debe repensar sus condiciones de competitividad también, en un momento donde se ha hecho muy costoso hacer una película, y estamos en una región, en donde también yo digo, hablemos del Inca, el Inca está todo mal, yo estoy re preocupado por cómo seguir. A la vez siento que me estoy sacando pelusa del ombligo hablando del cine en un país que está en problemas mucho más profundos, que tiene índices de pobreza complicadísimos. Y son discusiones muy difíciles de dar y muy antipáticas, las de defender una política de fomento cuando hay urgencias que a ojos de cualquiera son más importantes. Lo cierto es que lo que mencionaste vos, bueno, también es un poco una falacia decir que se hacen hospitales porque no se hacen películas. Y las películas pueden ser y deben ser una industria virtuosa que genera un efecto económico positivo. Desde ese lugar, al menos personalmente, que creo que hay que defenderlas. No, y sumo algo, porque yo dije algo medio en chiste, pero quiero ahora poner un poco más seria. Acá Santiago trae la seriedad a la mesa. Tantos años de Inca también han profesionalizado muchísima gente. O sea, nosotros hemos aprendido, o sea, también nosotros hemos empezado con una industria, con el nuevo cine argentino, que salíamos con la cámara que nos prestaban, filmábamos los fines de semana y hacíamos igual grandes películas, pero eso después profesionalizó a directores, a productores, a técnicos, tenemos casas de alquiler, o sea, creció una realmente industria poderosa. Pero yo a veces pienso en otros países que no tuvieron el Inca y que la única herramienta que tienen es tener a la gente sin seguro
y que corren enormes riesgos. Y también, digo, fue un lujo lo que tuvimos. Y si yo comparo con el resto de nuestros países, digamos, que con los que compartimos además todo un deseo de contar, hay un montón de gente que hace películas por fuera del sistema y no tiene otra alternativa. O sea, nosotros tener una alternativa nos permitió que nuestra industria además, digamos, sea receptiva, que además podamos estar en un estándar de calidad, que podamos elegir, la película súper independiente. O sea, ayer Agustina Cherino acá mismo contó, digamos, de que la tercera película de un director con el que ella había trabajado, dijo, quiero hacer una película con 8 personas. Y fueron a una casa y sí, hicieron las olas. Y eso también lo puede hacer un profesional, pero es distinto si yo hago una película con 8 personas y asumo no tenerlas aseguradas, pero tengo clarísimo mi responsabilidad. No es que es algo que desconozco. Entonces digo, cuando uno también logró, digamos, un aprendizaje, los riesgos también uno sabe cómo asumirlos. Entonces, no sé, digamos, no es que esté mal hacer, conozco mucha gente que hace películas con la plata que tiene, y muchas son excelentes igual. Lo que pasa es que lo que nosotros querríamos poder defender es la capacidad que nosotros pudimos lograr para poder tener un sector, como recién decía Santi, que además es generador de trabajo y que además, digamos, tiene una historia de haber demostrado calidad y en unas condiciones correctas. Entonces, que la opción sea salir a filmar con lo que tengas, me parece que es una alternativa que no hay que descartar, pero intentemos que ese no sea el camino. De acuerdo. Bueno, por allá me indicaban que ya pasamos al momento de las preguntas. Tenemos un público muy, muy variado, muy interesante. Quisiera ver quién del público tiene preguntas. Que no hable un argentino. Justo aquí detrás tuyo, Paula. ¿Se sientan acá? ¿Con ese micrófono? Sí, está bien. Bueno, hola, soy Pablo Castro, productor creativo audiovisual, un placer conocerlos acá. La pregunta que tengo es la siguiente, y es, bien cierto que creo que a nivel Latinoamérica todos estamos pasando por un momento de incertidumbre, hay mucha volatilidad, muchos cambios repentinos que de una u otra manera, pues la coyuntura que termina por afectar esta industria. Y algo que se ha venido hablando en estas charlas del BAM es cómo las coproducciones, cómo el networking a nivel Latinoamérica pueden ser fuentes de uniones y alianzas para hacer frente a esas crisis coyunturales que pasan. La pregunta que quisiera ponerle sobre la mesa es, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos, obstáculos que se tiene que superar para seguir mejorando todo el networking y todas las coproducciones futuras? Específicamente. No, en general. En general. Bueno. ¿Quién de ustedes se anima a responder eso? Yo creo que estamos repensándonos y de hecho estos espacios son justamente para que preguntas como la de él, más esta mesa, más la de todos, nos repensemos constantemente. No creo que haya una manera, creo que son muchas las posibilidades de poder defender, de que sigan existiendo. Las coproducciones, acá con Fede hicimos Argentina, Colombia, La Mujer de los 7. Son armas fundamentales de colaboración. Lo que sucede también es que cuando no hay una ayuda del Estado, la posibilidad de que exista una coproducción, por ejemplo, en este momento de suspensión, quiero llamarlo así, con Argentina, es un poco compleja. Bueno, también el otro país y el resto de los colaboradores de otros países también tienen que capaz de entender esta parte que está pasando hoy en Argentina y ayudarnos entre todos. Pero no creo que no hay una única manera, ¿no? Creo que no, es lo que defendiéndonos. Sí, siento que vos te referiste un poco a lo del networking y también ahí quiero como rescatar como el tema de... la coproducción se entiende como algo legal, digamos, como una herramienta legal. Creo que el networking es un poco más que esa herramienta.
y que ahí, no sé, digamos, ese tipo de alianza puede no ser necesariamente, porque las coproducciones obligan a compromisos, a cronogramas, a marcos legales, a como una serie de cuestiones que muchas veces, o sea, yo acá estoy hablando con gente y le digo, ¿y tu país necesita coproducción oficial para saber si sigo hablando con vos o no? Claro. Si no, vamos a tomar un café o hablemos de otro tema, porque la sensación es que uno también cuando está más frágil y no tiene la posibilidad de hacer su aporte, digamos, vos decís, bueno, pensemos en otras alternativas. Por suerte creo que hemos sembrado como para que ahora que estamos nosotros en desventaja, poder construir con otras herramientas. Por suerte, este networking nos tiene a todos adentro, o sea, y creo que hay una voluntad. Entonces, me parece que capaz que hay que abrir un poco los conceptos por ese lado. Me dicen que hay oportunidad para una pregunta más. Gracias. La pregunta cortita para una. No, yo solo quería mencionar que pues la descripción del espacio también se habla de Ventana Sur, del Mar del Plata, que también son espacios en los que el Inca también tiene incidencia, ¿no? Es decir, este año Ventana Sur ya no se realiza en Buenos Aires, va a Montevideo, Sí. Mar del Plata, no se sabe qué va a pasar. Se hace. Sí. Se hace. Se Ok. hace Mar del Plata. Sí. Es como también pensar en la implicación no solamente de de las posibilidades de realizar cine, sino también de lo que este gobierno está representando también para un espacio como Ventana Sur y perder algo pues como la contundencia de un festival como Mar del Plata para el continente, ambos espacios. Bueno, yo tengo una idea con respecto a la pregunta también que hubo anterior. Yo soy uruguaya, tengo una imagen muy positiva de que Ventana Sur se haga en Uruguay, no por ser uruguaya, sino porque siento que lo mejor que puede pasarle a Argentina en el caso de perder Ventana Sur, que llega a Uruguay, que ahí está la respuesta también para él, las colaboraciones, los países que van armando y sosteniendo esta crisis argentina. Y Mar del Plata se va a hacer, ¿no, Paula? Va a ser más frágil probablemente y habrá que colaborar. Yo estoy hace 18 mails intentando cargar una película, pero se hará. ¿Pagaste el fee? No, todavía no llegué. Estoy hace pagué. 18 mails porque no me toman la sinopsis, pero voy a llevar, si no, un disco a la puerta de Inca, pero lo que tiene Mar del Plata es que tiene un ecosistema propio y todos vamos a apoyar este festival y todos vamos a impedir que haya ninguna posibilidad de que no ocurra. Así que Mar del Plata se va a hacer y están trabajando con las dificultades que tiene estar atravesando una coyuntura bastante poco predecible, digamos. Sí, yo para cerrar retomo un poco la palabra networking. Yo creo que la industria audiovisual del planeta no está fundamentada en dinero, no está fundamentada en fondos públicos o privados, está fundamentada en personas, en talento, en personas capaces de interactuar, de tener química y de lograr hacer equipos de trabajo y llevar esos equipos a grandes logros. Argentina tiene un capital mucho más valioso que el Inca en su gente, en el talento que hay en Argentina, y eso no lo frena ni una ley ni una persona. Entonces, afortunadamente eso sigue, y eso sigue irradiando para Latinoamérica y para el mundo. Entonces, ustedes son nuestros invitados permanentes, así como Colombia ha sido Lloro, invitado permanente en Argentina. Nos quedamos. Si seguís lloro. Gracias. No, No, y está bueno. llora porque estás al aire. Está bueno decir algo que dijo Rosy, me gusta, que es no es que Argentina perdió Ventana Sur se queda en Latinoamérica, Claro, amigos, está en claro, Montevideo y claro. vayamos a Montevideo porque Sí. fue un espacio genial de encuentro para el cine latinoamericano. Bueno, me encanta. Y espera a Colombia, espera a todos los colombianos esta vuelta a Ventana Sur, Allá que vamos se a hace estar. en Uruguay, Vamos pero todos a que la es casa de Argentina. Allá vamos a estar.
No, me encanta de verdad. Creo que el talento de la industria argentina es increíble y es una oportunidad muy, muy grande para que ese talento brille más. Así que muchas gracias a ustedes tres. Vamos, me dicen que ahora pasamos a un cierre del podcast de Gente que hace cine, pero quería darle a ustedes tres y a todo el público un agradecimiento muy especial por estar acá y estar hablando de este tema tan duro y tan emocional. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por esta conversación, al público presente y a ti que estás al otro lado de tus audífonos. Gracias, por supuesto, a Proimágenes Colombia, al equipo del BAM que programó a cada uno de estos invitados e invitadas tan especiales, a Unisabana Radio, Telar Cine y Dan Mura, quienes con su patrocinio hacen posible que este contenido llegue a todos ustedes. Recuerden que esta y otras 8 Market Sessions las pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Simplemente nos buscas como Gente que hace cine. Nos encuentras también en la web como www.gentequehacecine.com. Ahora, si te quieres dar una pasada por los más de 200 episodios que tenemos con directores, productores, sonidistas, directores de arte, editores, guionistas y muchas más personas que hacen del cine y audiovisual, aquí te esperamos. Aquí en nuestro equipo hace parte Mauricio Romero, nuestro jefe, que no está aquí, pero lo llevamos en el corazón, Valeria López, Lucía Romero, Marcela y yo, Isabela Jiménez. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.